porque sabemos, Dios, que venimos de ti, Señor. Padre, como dijo tu siervo, nuestros almas, Señor Jesús, nuestra memoria, nuestros pensamientos estaban entenebrecidos, Señor. Padre, pero llegó el momento, Señor, en el cual llegamos a disfrutar, a probar esa atmósfera celestial, Señor. Y entonces es cuando nuestra amnesia, Señor, se fue de nosotros, Padre. Y pudimos recordar, Señor Jesús, que una vez ya estuvimos contigo desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, ahora ayúdanos, Dios, a vivir de acuerdo a esa representación, Señor. Padre, hay una teofanía que nos espera, Señor. Padre, hay un cuerpo eterno el cual está esperando por nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, que nada ni nadie, Señor Jesús, desvíe nuestra mirada o nuestro pensamiento de eso, Señor. Padre, estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor, en el cual hay tanta presión, como lo dijo tu siervo, sobre tus hijos, Señor. Que a veces, Dios, los problemas, las dificultades nos abruman, Señor. Padre, y como que perdemos la brújula, Señor Jesús. A veces el día está demasiado nublado, Señor. La noche está demasiado negra, Señor. Padre, pero siempre hay un salir del sol de justicia, Señor. Y Él aún dice la Biblia, si nuestros días se tornan, si somos infieles, Señor, si nuestros días se tornan nublados, Padre Celestial, el sol sigue brillando de todas maneras, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Padre Celestial, oh Dios, a que sepamos esperar en ti, Señor bueno, les a nombre, Señor Jesús. Tú dice tu palabra, Señor, que esperemos en ti, Señor. Padre Celestial, bueno es Jehová para los que en Él esperan, Señor, al alma que le busca, Señor. Padre, ayúdanos a saber esperar, Señor. Padre Celestial, las nubes se disiparán y el sol estará brillando, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, que en esta mañana tú vengas, nos des tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, Padre, a exponerla correctamente y en el espíritu correcto, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Yo necesito mucho de ti en esta mañana, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, que tu palabra venga, Señor Jesús, a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a pedirles que vayan conmigo a la epístola, a la carta universal de Santiago. Es una escritura que a veces, pocas veces toca uno, pero que quizá tenga algo bueno. Bueno, siempre la palabra de Dios tiene algo bueno, ¿verdad? Para nosotros, Santiago 1:27. Hasta donde recuerdo la primera vez que voy a hablar sobre esta escritura, y quizá tenga una razón de ser. Yo en esta mañana quería hablar precisamente sobre, escuché las bendiciones que hay sobre depresión, que luego viene la gente, y en la semana estaba pensando en tenía ese pensamiento en mi mente. Tengo algunas escrituras, algunas porciones del mensaje. Y entonces el sábado estaba estudiando o estaba leyendo algo que el profeta dice, y entonces de pronto encontré una partecita donde él dice algo que, bueno, yo creo que cada palabra que Dios habla a través de su siervo está inspirada. Pero dijo, a mí me agrada una religión que tenga un sentimiento en ella. Algo tan sencillo. A mí me agrada una religión que tenga un sentimiento en ella. Y él lo dijo por una historia. Yo recuerdo que cuando hablamos de misterio matrimonial, quizá usted se acuerda, si es que estaba aquí, hablamos, usted sabe cómo es que entre los matrimonios a veces hay problemas, y a veces el esposo se va a trabajar disgustado, a veces la esposa se queda en casa disgustada. Y el profeta estaba hablando acerca de Paul Rader. Dice que Paul Rader era un amigo de él y era un buen predicador. Dice que Paul Rader en una ocasión le dijo que él había tenido una experiencia como esa.
estaban platicando en la mesa con su esposa, entonces de pronto surgió algo ahí que causó un disgusto. Y él dice que Paul Reiser le dijo que bueno, ella pues a diario lo despedía y de beso, y en esa ocasión hizo lo mismo. Pero él dice que no era lo mismo. Esa mañana dice que él, bueno, todavía le dio así, la despidió, y bueno, y entonces dice que, bueno, creo que se fue el sonido. El profeta dice que Paul Reiser se fue con un sentimiento. Y entonces el profeta dice esto, dice: a mí me gusta algo que tenga un sentimiento en ello. Y luego él dice: a mí me agrada una religión que tenga un sentimiento en ello. Amén. Comencé a pensar, religión, se me quedó eso en la mente. Mire, cuando el profeta dice eso, parece que uno diría, bueno, es que pues eso parece muy liviano, pero no es liviano, es algo. El profeta tenía una razón para decirlo. A mí me agrada una religión que tenga un sentimiento en ella. Entonces comencé a pensar en esa palabra, religión, y fue cuando pensé en esta escritura y comencé a estudiar unas cositas que el profeta dice, las cuales quiero compartir en esta mañana, porque a veces nosotros condenamos la religión, pero quiero decirle que no toda la religión es mala. Es más, hay una sola religión verdadera, y es de la que habla Santiago. La religión comienza, Santiago 1:27, con esto comienza hablando Santiago y dice: la religión pura, que es algo puro, algo que no está mezclado. La religión pura y sin mácula, sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Dios. Y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, ¿hay una religión? Desde luego que la hay. Usted dice: no tenemos religión. Sí deberíamos de tener esta religión. Oremos. Señor Padre, tu palabra es tan preciosa. Ahora ayúdame, Señor. Yo dependo solamente de ti, Señor. Padre, que tu palabra, Dios, pueda ser de beneficio para nosotros, Señor. Padre, y que la atesoremos en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesito yo mucho de ti en esta mañana. Quizá haya alguien que pueda decir lo mismo, Señor. Padre, porque tú nos has hecho dependientes de ti, Señor. Padre, hay gente que dice: es que lo lavaron el cerebro. No, nos lavaste el corazón, Señor. Por eso, Padre, no podemos depender ni debemos depender de nosotros mismos, sino depender siempre de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Como habíamos dicho hace algunos días, a partir de ahora vamos a estar hablando un temita distinto cada domingo. El tema de la depresión, si Dios me lo permite, quisiera hablarlo quizá el próximo domingo. Y en esta mañana quiero hablar sobre un tema que le he llamado una religión con expiación en ella. Una religión con expiación en ella. Ahora, el diccionario define la palabra religión de una manera muy simple y dice: culto que se tributa a la divinidad. Eso es lo que cualquier diccionario va a decir lo que es una religión. Pero un profeta dio una definición que no va a encontrar usted en ningún diccionario. ¿Cuál es esa definición? Él muchas veces la dio y yo encontré una parte aquí en el sermón La Restauración del Árbol Novio, en el párrafo 234, donde dice el profeta: ¿qué es religión? ¿Qué es? ¿Qué es para nosotros religión? Dice el profeta: ¿qué es religión? Esto es lo que significa la palabra religión. Perdón, más bien dice: ¿qué es religión? Y luego él mismo contesta: cubierta. Esto es lo que significa la palabra religión: una cubierta. Ahora, yo quiero que ustedes tengan paciencia. Voy a ir tan rápido como pueda. Yo encontré que cada vez que el profeta de Dios da esa definición, yo sé que esto que le estoy diciendo no es nuevo, usted ya lo ha escuchado. Que una religión es una cubierta. Cada
vez que da esta definición se remite al huerto del Edén. Usted lo va a encontrar, es una constante. Cada vez que el profeta dice una religión es una cubierta, siempre nos lleva al huerto del Edén. Amén. Bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? Que Dios hizo que el hombre buscara una cubierta o una protección aparte de la cubierta de Dios mismo. Mire, en el sermón Compañerismo predicado el 18 de agosto del 55, en el párrafo 27, el profeta dice, él está observando, él está viendo el huerto del Edén. ¿Cuántos creen que un profeta puede ver el pasado, el presente y el futuro? Por ejemplo, cuando él dijo, yo puedo ver, puedo escuchar a Adán saliendo con su mujer. Después de que el Señor los cubrió, dijo, y las pieles de cordero pegando así en sus piernas. Él no dijo eso para ilustrar un sermón. Es más, eso lo dijo en Phoenix, Arizona, en febrero del 55. A la siguiente noche, o cuando salió del culto, le dijo, hermano Branham, dijo, seguramente usted no escuchó eso. Dijo, yo lo vi, dijo, yo puedo ver a Adán y Eva. Al siguiente sermón, él le vuelve a decir a la gente que él lo estaba viendo. Por eso, cuando él habla de la simiente de la serpiente, él, no por una imaginación, él estaba viendo lo que realmente sucedió. Y ahí está la Biblia para corroborar eso. Ahora, ¿pero qué es lo que William Branham? ¿Qué es lo que ve en el huerto del Edén que le hace a él decir, identificar la religión con una cubierta? Dice, ahora escuche mientras termino. Cuando el hombre perdió su compañerismo en el huerto del Edén. ¿Qué es cuando una persona pierde algo? Es cuando posee algo y de pronto ya no lo tiene. Bueno, si el profeta dice que el hombre perdió su compañerismo en el huerto del Edén, es porque él tenía compañerismo. Tenía compañerismo primeramente con Dios. El profeta dice que cada vez en el crepúsculo de la tarde el Señor bajaba, porque recuerde, Dios le dijo a Adán, aquí está el huerto, tú no vas a estar de ocioso en el huerto del Edén, lo vas a cultivar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Es verdad? Eva se encargaba quizá de los quehaceres de la casa, pero en la tarde, cuando Adán había terminado su jornada y Eva también, o la mujer todavía no era Eva, él llegaba a tener compañerismo con ellos. Pero llegó un tiempo en que el hombre perdió su compañerismo en el huerto del Edén. Bueno, pero ¿qué fue lo que causó que aquel compañerismo entre el hombre y Dios fuera roto? Dice el profeta, por medio del pecado. Si el pecado en el principio hizo que se rompiera esa relación de compañerismo entre el hombre y Dios, el pecado va a producir exactamente la misma cosa en este día. Y luego dice el profeta, ¿qué hizo Dios al respecto? Y luego nos desvía la mirada y nos dice, miren lo que el hombre hizo al respecto. En vez de salir y ser honesto, hermano, ¿cómo un profeta puede juzgar a Adán de esa manera? Sí, Señor. En vez de salir y ser honesto y decir, Padre, pequé, él se metió de vuelta en los arbustos y se formó una organización religiosa. Sí, amén. ¿Qué fue lo que se formó? Una organización religiosa. Amén. Mire, esto es importante. Amén. El hombre, a veces el hombre cuando toca fondo, yo creo que todos nosotros tocamos en alguna ocasión, no siente paz con él mismo, no siente paz con nadie y no siente paz con Dios. Y entonces, la manera natural del hombre querer encontrar paz es buscarse una religión. Ahora, por eso mucha gente
exactamente lo mismo que Adán tenía. Ellos, dijo el profeta, se formó una organización religiosa. Ahora estas palabras pudieran ser, usted sabe, bueno, como dice, bueno, pero eso qué tiene que ver. Cuando uno escucha la palabra organización religiosa, uno lo ubica en lo que uno ve alrededor, pero esto es lo que un profeta dijo. Él se metió de vuelta en los arbustos y se formó una organización religiosa. Ahora recuerde, mi tema es una religión con expiación en ella. Yo no estoy desacreditando la religión, pero simplemente vamos a ver los dos lados de ella. Y se hizo una cubierta. Religión significa una cubierta. Se hizo una religión hecha por el hombre. ¿Qué religión se hizo Adán? Una religión hecha por el hombre. Se hizo un delantal de higueras, hojas de higuera. La Biblia así lo dice. Pero cuando él vino a encararse con Dios, él comprendió que su religión hecha por el hombre no funcionó. ¿Qué nos enseña esto? Que por el hecho, por eso la gente dice, todas las religiones son buenas. No son buenas todas. Y la gente a veces se confía y piensa que por el hecho de pertenecer a una religión, piensa que todo está bien. Pero, dijo el profeta, quizá por un tiempo aquella cubierta, aquella religión le funcionó. Pero cuando llegó el momento de encararse con Dios, como dice el profeta, él comprendió que su religión hecha por el hombre no funcionará. No funcionó ni la de alguien más. Uno tiene que venir sobre la base de Dios. Y ahí estamos en esta mañana para poder ver cuál es la base de Dios. Mire, primeramente el hombre perdió su compañerismo con Dios. Es lo que lo dice el profeta. Y hubo una causa por la que el hombre perdió eso. No fue Dios provocándolo, fue el hombre, y la causa fue el pecado. Por eso la Biblia nos dice en Génesis 3:7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El pecado les abrió los ojos en ese aspecto. La Biblia dice antes de eso que Adán y Eva andaban desnudos en el huerto del Edén y no se avergonzaban. Así dice la Biblia. Dijo el profeta, porque Dios había puesto un velo santo entre ellos. Un velo de concupiscencia entre ellos. Por eso ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, después de que se dieron cuenta de su realidad, dice la Biblia, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, mire, la segunda cosa es que el profeta nos dice, y esa es la naturaleza humana. Dijo el profeta, esa es la naturaleza del hombre caído. La segunda cosa, y parecía como que el profeta está haciendo un juicio muy severo con Adán. ¿Y qué es lo que dice él? Que Adán no fue honesto. No se escandalice lo que el profeta dijo. Adán no fue honesto. Cuando se dio cuenta de su condición, él debió de haber tomado la iniciativa e ir, y como dijo el profeta, decirle, Señor, pequé. Pero Adán no salió a encontrarse como su creador, tal y como dice la Biblia. Y hay una escritura en el libro de Proverbios, el capítulo 33, el verso 27 y 28, donde dice, él mira sobre los hombres, y el que dijere, o sea, Dios mira sobre usted y sobre mí. Y el que dijere, ¿qué es lo que dijere? Pequé y pervertí lo recto. Eso es lo que Adán debió de haber hecho. Pequé y pervertí lo recto. Y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma.
Cristo y su vida se verá en luz. ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre salga de su arbusto y confiese delante de Dios y diga: Señor, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Es hasta entonces que Dios redimirá su alma. Adán hubiera hecho lo mismo. Señor, pequé, pervertí lo recto, pero no. En vez de eso, él se refugió en una religión. Mire, yo he leído esto que el profeta dice. Oh Dios, ahorita se lo voy a leer. Amén. Mire, ¿qué fue lo que ellos se pusieron? Comenzaron a tomar una hoja de higuera, la cosieron, otra hoja de higuera, hasta que se pusieron un delantal. No se pusieron un velo. Mire, esto y esto reafirma lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Saben qué es un delantal? Ahora, si delantales significan una religión, esa religión tenía que tener algunos estatutos por los cuales se regían. Miren que en el mensaje Todos los días nuestros, predicado el 12 de junio del 59, párrafo 17, dice el profeta. Pero note, él se hizo algunas hojas de higuera juntas como un delantal, pues sigue siendo el mismo espíritu, pero cambiaron el nombre de hojas a credos. O sea, Adán se hizo una religión formada por credos. Esto es lo que el profeta dice. Ahora, hay credos desde luego en muchas iglesias, en muchas denominaciones que son muy buenos, pero para fines prácticos no funcionan. A veces la gente piensa que por ponerle una cosa y otra y otra y otra, la gente haciendo, usted sabe, una postura de hojas de higuera, de credos, que eso la gente lo va a llevar al cielo. Lo va a llevar exactamente al mismo sitio donde llegó Adán en el principio. Cuando él se encontró con su hacedor, se dio cuenta que su religión no funcionaba. Ahora, bueno, pero ¿por qué no funcionaba? Esa religión formada de credos no le sirvió de nada. Sigo leyendo aquí, dice: él está cosiendo algunos credos juntos ahora, pero sigue siendo el mismo objetivo, sigue siendo el pensamiento intelectual del hombre y no el plan y la voluntad de Dios. Uno nunca puede ser salvo a través de credos. Nunca puede ser salvo a través de credos. Uno tiene que venir a la vía provista por Dios. Es exactamente lo que el profeta dice respecto a Adán. Él debió de haber venido a la vía provista por Dios. Dios hizo la vía, pero el hombre quiere hacerlo a su propia manera. Hermano, esa religión formada por credo no le sirvió nada. Dios lo rechazó porque no era de acuerdo a su plan. Mire, el profeta dijo, y lo dijo muchas veces, que muchas veces el hombre, el ser humano, busca la religión solo para cubrir su vileza. Esas son palabras fuertes, pero son del profeta de Dios. Ahora, ¿cuál era la vía provista por Dios? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aleluya. ¿Y qué dice la última parte? Y los vistió. ¿Qué era vestirlos? Era cubrirlos. Escuche. Y esto lo voy a decir. Adán trató de cubrirse por una religión hecha por él mismo. ¿Qué es una religión? Es una cobertura. Cuando Dios vino, dice la Biblia que él tomó túnicas. Sabemos que esas túnicas las tuvo que haber tomado de un cordero, eran pieles de cordero. Dios con eso estaba tipificando a Cristo. Dios tuvo que desnudar al cordero para cubrir a Adán y Eva. Dios tuvo que desnudar
literalmente al Cordero de Dios para cubrirnos a nosotros. El profeta nos dijo, y él nos apunta una escritura en Hebreos, creo es Hebreos 11 o 12, donde él habla de que Jesús menospreció el oprobio. Así dice la Biblia. Cada vez que el profeta cita esa escritura es para decirnos que Jesús menospreció. ¿Qué es oprobio? La vergüenza. Mire, eso es tremendo. Esta fue una de las cosas que el profeta nos habló. Dijo que Jesús murió completamente desnudo en la cruz. Alina le dijo eso. Y el profeta, siempre que cita eso, nos lleva a Hebreos, creo que es Hebreos 12, donde dice que Jesús menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Ahora el Cordero, regresando a Adán. ¿Qué es? ¿Hebreos qué? Hebreos 12:2, ahí está la escritura. Yo siempre que he escuchado que el profeta cita esa escritura, mire, porque a veces a esas cosas le parecen pesadas, pero cuando yo veo que el profeta lo que habla lo descansa en la escritura, eso le pone fin al asunto para mí. Ahora, bueno, Adán se había hecho una cubierta. Era una religión hecha por el hombre, era una religión compuesta de credos. Pero Dios les hizo otra cubierta. Gloria. ¿Es verdad? Porque la Biblia dice que los vistió, no los desnudó, los vistió. Les quitó la vieja religión que no contenía expiación en ella, para darles otra cubierta, otra religión que sí contenía expiación en ella. Ahora, Dios, que es rico en misericordia, les hizo una cobertura. ¿Los cubrió o no los cubrió? Entonces, si el profeta dijo que una religión es una cobertura, les hizo una religión. Pero mire, con todo y eso, esa religión no quitaba los pecados de ellos. Por todo el Antiguo Testamento, todos los ritos que ellos practicaban no quitaba el origen, la fuente del pecado que está dentro del corazón del hombre. Solamente los cubría. Eso es lo que el profeta nos dice. Entonces había una gran diferencia entre una religión que no contenía expiación en ella y una que sí contenía expiación en ella, porque al final de cuentas ambas estaban. Una cubrió primero a Adán y la segunda también los cubrió, bueno, Adán y Eva, solamente que una no era de acuerdo a la vía provista por Dios. Amén. Ahora, miren, si Adán, sin ser honesto, y yo no estoy aquí para desacreditar a Adán, solamente estoy tomando lo que el profeta dijo. El profeta dijo que Adán era honesto o no era honesto. Lo acabamos de leer. Adán no fue honesto, pero con todo eso Dios, en su gran misericordia, le dijo a Adán: esa religión te sirve, no tiene expiación en ella. Yo te voy a hacer una cubierta, te voy a proveer una cubierta que tenga expiación en ella. Por eso, mire, hay gente que dice: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito tener una religión. Pues más le vale que se consiga una. ¿Se acuerda de aquel hombre que el profeta dice, aquel capellán de guerra? Que creo que ya les conté esa historia que el profeta habla en el mensaje del absoluto. De aquel hombre que estaba sangrando, lo habían herido, y entonces llega el capitán y le dice: oye, ¿tienes una religión? No, no tengo ninguna. Dijo: pues más te vale que te consigas una, porque en cualquier momento te vas a ir de esta tierra. Y bueno, saben la historia, cómo es que llegó el cura y le dijo: bueno, mira, dirígete a María. Imagínense un hombre en semejante condición, ya casi entre la vida y la muerte. Por eso él dijo: yo no quiero hablar con la secretaria de Jesús. Yo quiero hablar con él personalmente. Ahora, si Adán, sin ser honesto, Dios le dio una oportunidad, ¿cuánto más lo hizo con una persona que fue honesta? Voy a pasar al siguiente etapa. Caín, la religión de Caín era
una religión que tampoco tenía expiación en ella. Amén. Génesis 4, del 4 al 5, o del 3 quizá. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio aquella la ofrenda suya, y se ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, Dios no está obligado a recibir cualquier cosa que el hombre le ofrezca. Tiene que venir de acuerdo a la vía provista por él. Ahora, Caín, con toda su buena intención, dice la Biblia que trajo del fruto de la tierra, y sin duda alguna trajo, mire, hace años, y algún día esto lo voy a repetir, cuando hablamos de los alimentos híbridos, no recuerdo, hace unos 10 años atrás quizá voy a volver a hablar de esto. El profeta dijo que Caín traía manzanas, o cultivó manzanas, dijo, pero él quería hacer mejores manzanas. Ahora, pero ese es el tema del alimento híbrido. La ofrenda que él trajo no tenía expiación en ella, aun cuando fueran frutos hermosos. Y miren el mensaje contendiendo ardientemente, predicado el 4 de abril del 54, párrafo 42. Dice: Caín era justo tan religioso como lo era Abel. Él hizo una ofrenda. Él asistía a la iglesia. Miren, quizá le diría, hermano, entonces yo para no ser Caín no voy a asistir a la iglesia. Hermano, si alguien no asiste a la iglesia, va un paso atrás de Caín. Señor. Esas son palabras duras, pero es la verdad. Le repito, si alguien no asiste a la iglesia, Caín, aunque ¿qué cosa Caín? El hijo de la serpiente, sí. Con todo y eso, si alguien no asiste a la iglesia, Caín va un paso adelante que cualquier persona que no lo haga. ¿O no? Es como cuando el profeta habla del viejo Gabo. Él se excusaba y no quería ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jones es un hipócrita. Yo he jugado dados con él, decía. Entonces parece una buena excusa. ¿Y cuánta gente no encuentra esa misma excusa? Yo no voy a la iglesia porque fulano es un hipócrita, fulano es un hipócrita, todos son hipócritas. Yo desafío esa declaración, porque si todos fuéramos hipócritas en esta mañana, Dios está derrotado en su propósito. Quiere decir que Él en su cosecha lo único que tiene es cizaña y ni siquiera un grano de trigo. Pero la Biblia dice que tienen que crecer juntos, la cizaña con la cizaña, no, la cizaña con el trigo, y al final Él y solo Él. El hombre se equivoca, a veces juzgamos por las apariencias. Si viéramos entre Jacob y Esaú, un 95% de esta iglesia hubiera dicho que Esaú era el elegido. Sí, así es. Pero Dios es el que conoce el corazón. Por eso a mí no me importa cuánto usted falle, cuánto yo falle, yo todavía lo estoy viendo, no a través de estos anteojos, sino a través del mismo medio que Dios me ve a mí y a usted, que es a través de la sangre de Jesucristo. Esa es verdad. El viejo Gabo, no, Jones, él va a la iglesia, es un hipócrita y tenía una buena arma, es que juega dados conmigo. Qué cosa. ¿Y sabe usted lo que le dijo el profeta? Sí, Gabo, eso es verdad. Dijo, pero tú no vas a responder por Jones, él va a responder por él mismo. Dijo, mira, Gabo, no importa cuánto tú te estés escondiendo de él con todo él, y eso Jones va un paso más adelante que tú. Eso derrumba cualquier necesidad de la persona. Sí, Señor. Gloria a Dios. Él asistía a la iglesia. ¿Quién? Ahí. Claro que él también asistía. Pagaba sus diezmos. Correcto. Hermano. Y lo voy a decir sin ningún prejuicio.
porque ustedes, yo no puedo decir a la gente de afuera, ustedes son mis testigos, yo no ando tras el dinero de ninguno de ustedes, ¿sí? Amén, amén. Pero con todo y eso, no voy a cumplir la palabra. Amén. Si usted no paga diezmos, Caín va un paso más adelante que usted. Sí, Señor. Ay, mira, hermano, no. Usted dice, cuando así a la iglesia, yo aquí estoy, mire, entonces yo Caín no va un paso adelante de mí. Pero esto es lo que el profeta dijo. Se lo vuelve a repetir, está bien, y no lo digo por mi conveniencia, lo digo porque es la palabra. Amén, amén, gloria. Si usted no paga diezmos, Caín va un paso más adelante que usted. Yo lo digo porque yo también los pago. Si no, no tendría ninguna autoridad moral para hablar de eso. Era sincero. Sí, amén. ¿Quién? Caín. Era un creyente. Sí. Usted dice, pues yo soy un creyente, soy salvo. Dice el profeta, eso no significa que usted es salvo. Si el hombre no nace de agua y del Espíritu, no entrará al reino. También está escrito, así es. Ahora, Caín vino a Dios a través de su propia religión. Y Dios en el momento lo rechazó. Pero no solamente lo rechazó, sino que le dio una oportunidad. Mire, a veces uno piensa que Dios condenó a Caín por ser simiente de la serpiente. No lo hizo. Amén, amén. Porque entonces Dios sería injusto. Hermano, y le voy a decir esto: ¿cuántos de nosotros por una línea carnal seríamos simiente de la serpiente? Correcto. Y ustedes pueden trazar un árbol genealógico que le dé credibilidad y que lo lleve hasta Adán. Hablando en la carne, ¿me explico? Pero hoy la simiente de la serpiente no es en la carne, ni la simiente de Dios es en la carne, es aquí. Ya lo escuchábamos el pasado viernes, que la simiente de Abraham es aquella. Dice la Biblia que si nosotros somos simiente de Abraham, somos herederos conforme a la promesa. Ahora, Dios le dio una segunda oportunidad, que escogiera a Caín una religión que tuviera una expiación en ella, y le dijo, te voy a aceptar. ¿Sabe usted lo que dijo el hermano Branham en otro sermón? Que dijo Caín, Señor, aquí está mi ofrenda, acéptala o rechaza. Sí, así es. Uno en esos términos nunca va a esperar aceptar algo de parte de Dios. Amén, amén. Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi oración. Si la tomas bien, si no, no estás obligado a tomarla. Eso no funciona delante de Dios. Dios le dijo a Caín, mira Caín, haz. No, hermano, no que él tuviera que imitar a Abel, sino que él tenía que hacer como Abel hizo. Porque lo que trajo Abel era exactamente la misma vía provista por Dios. Era una religión que contenía expiación en ella. Amén. Sí, Señor. Pero no quiso hacer. Él dijo, no, yo no tengo que rebajarme a hacer lo que mi hermano hace. Yo estoy bien así. ¿Cuánta gente no ha escuchado esta verdad de Dios? Sí, Y amén. dice, no, yo no tengo que irme a ustedes. No tengo que asistir a esa iglesia, no tengo que escuchar a ese profeta, yo aquí estoy bien. Bueno, siga con su religión sin expiación en ella. Sí, Señor. Ahora, bueno, no sé si usted lo crea, no estoy convencido que es la verdad. Amén, amén. Ahora, otra persona, quien ni siquiera buscó agradar a Dios, sino que hizo las cosas a su propia manera. Génesis 11. Y dijeron, ahora estas personas que dijeron en un grupo que tenían un líder. ¿Cuántos saben cómo se llama ese líder? Niño. ¿Qué dijeron? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Pero ellos no querían hacer un rascacielos como los que existen en Dubái, que hermano, rondan no sé cuánto, 300, 400, 500 metros. Sino que su perspectiva iba más allá.
Edifiquémonos una torre, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a dónde. Bueno, pero ¿por qué querían llegar al cielo? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Miren, hoy en el mundo no existe religión, por maligna que ésta sea, que les ofrezca a sus seguidores como destino final el infierno. No la hay. Aún miren, ustedes se acuerdan, hace unos pocos días el mundo recordó, y nosotros también, los atentados del 11 de septiembre. Uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo unos personajes como estos eran capaces de ir, secuestrar el avión, tomar el mando del avión, porque ellos habían sido entrenados en eso? No llegaban al piloto aquí con una pistola, a ver, mira, no, ellos hicieron al piloto, agarraron ¿cómo le llaman? El timón, y ahí van buscando el blanco. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué era lo que tenía esa gente en la mente para hacer una maldad como esa? ¿Sabe usted por qué lo hicieron? Porque su religión les prometía el cielo al hacer algo como eso. Usted dice, ¿esa es una idea descabellada? No, pregúntele a cualquier musulmán, eso es lo que quieren. Ellos, más que por un acto heroico o de venganza o lo que sea, lo hicieron como un acto religioso. Sí, Señor. Yo no sé si Mahoma les haya dicho eso, o al menos esa fue la interpretación, por cierto muy mala, que les dio a ellos. Maten a, porque sabe que el que no es musulmán, como usted y yo somos, ¿cómo le llaman estos? Infieles, somos infieles. ¿Qué cosa? ¿Sabe usted por qué? Porque el individuo vive y distorsiona la cosa. Sí, Señor. Y ellos, a cualquiera de nosotros nos tienen en el blanco, somos infieles, solamente los musulmanes somos creyentes. Imagínense usted cuando estos individuos estrellan el avión y aquello se vuelve llamas, y que su cuerpo quedó apenas reducido a unos gramos de ceniza, pero que su alma salió de allí, se encontraron con la realidad que los habían engañado. Desafortunadamente ya no podían venir y regresarlos, usted sabe, las cenizas, y volver a componer un cuerpo para poder enmendar las cosas. Era demasiado tarde. Ahora, este hombre les estaba prometiendo a la gente que hicieran una torre para que la torre llegara hasta el cielo. Ahora, esa religión también les estaba ofreciendo el cielo, pero esa religión no era una religión con expiación, sino que estaba, escuche, esto es serio, estaba basada en un sistema. Sí, amén. Usted dice, ¿y cómo sabe usted que estaba basado en un sistema? Mire, el profeta dice en el mensaje que Jehová Jireh, predicado el 9 de febrero del 61, párrafo 16. Amén. Y sabemos todo tocante a Babilonia, cómo es que Nimrod fue el primero en tratar de formar una organización. Amén, amén. ¿Qué fue lo primero que trató de hacer Nimrod? Trató de formar una organización. Hermano, por eso la organización, llámese denominación, es nociva. Correcto. Donde quiera que ésta se encuentre. Amén. Bueno, pero para que Nimrod, mire, la Biblia dice que antes de eso los hombres eran llamados conforme al nombre de Jehová. Leyeron el Génesis. Pero hubo un momento en que para la gente el nombre de Jehová ya no fue suficiente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Este grupo de gente, ahora mire, para poder edificar una torre, la Biblia dice, se lo voy a ilustrar de esa manera. La Biblia dice que Dios recorrió la cortina del cielo y vio del cielo a la tierra, y dice la Biblia, y vio Jehová que era uno. O sea, yo admiro la capacidad de este hombre, de un solo hombre, de traer a la gente bajo una falsa unidad. Sí, amén. De tal manera que Dios mismo se asombró. Dijo, ¿qué cosa? El hombre es uno. Sí, amén. Pero ¿cuál era el motivo que este hombre tenía?
Él quería formar una ¿qué? Organización, según palabras del profeta. Ahora, le voy a seguir leyendo. Aleluya. Él organizó el gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias. Hermano, yo cuando leo la Biblia, bueno, mi vista tan corta me muestra solamente un hombre que le dijo a la gente: vamos a hacernos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero un profeta de Dios nos está diciendo que este hombre quería formar una organización. ¿Para qué quería una organización? Señor. Él organizó el gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias le pagaran tributo a él. Yo me pregunto si habrá algo parecido hoy en día. ¿Qué interés tiene un hombre de hacer una organización y traer a todas las pequeñas iglesias a que le paguen tributo a él? Sí, Señor. ¿Qué William Branham no dijo que cada iglesia es soberana? Amén. ¿Por qué tendríamos que unirnos con un grupo pequeño de iglesias para pagarle qué es tributo? Dinero. Dinero y más dinero. Ese es el espíritu de Roma. Correcto. Señor. De cada vela que usted vaya enciende, de cada agua bendita, de cada bautismo, de cada confirmación, de cada matrimonio, de cada lo que sea. Mire, que Dios bendiga a nuestros hermanos de Acapulco. Amén. El Papa en estos días, hermano, a él le pesó tanto lo que sucedió en Acapulco, pero sí les ofreció algo: levantar su mano y enviarles una bendición. Bueno, yo creo que si ellos hubieran recibido aunque sea una despensa estaría mejor, ¿no? Sí, amén. Pero ya levantó su mano, ¿entiendes? Ese es el sistema de Roma. Como el asadón. ¿Sabe lo que es eso? No sabe lo que es un asadón. Yo sí sé, quizás que no sepa. Ese es el sistema. Dame. Ahora, mire lo que dice el profeta. Él organizó un gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias le pagaran tributo a él, a esa gran ciudad de Babilonia, y edificó una torre que se elevó hasta los cielos. Entonces quiere decir que cuando el Señor los confundió ya iban bastante avanzados, ¿eh? Sí, amén. No los confundió cuando llevaban los cimientos, no, allá van los hombres. Y quiero decirle, a veces es una unción que cae entre la gente. Porque hay gente hoy en día que son capaces de morir 5 veces por defender su denominación. Correcto. Esa gran ciudad de Babilonia edificó una torre que se llevó hasta los cielos. Él pensó con sus propios pensamientos. Él pensó que podía hacer algo que salvaría a la gente. Cuando la gente decía: oh, qué buena persona Nimrod, hermanos, miren él, la razón que estamos haciendo esta gran organización es porque quiere que seamos salvos, no quiere que nos vayamos al infierno. Oh, él debe ser una persona muy buena. Les está ofreciendo a la gente una religión sin expiación, aun cuando les estaba prometiendo el cielo. Ahora él debería de tener algún motivo para hacerles una religión sin expiación. Mire lo que el profeta dice aquí en una insignia, en párrafo 70 al 73. Tomemos a Nimrod. Nimrod pensó la misma cosa. Después del diluvio, él estaba consciente que había un Dios que juzgaría a los malos. O sea, Nimrod no era un agnóstico, ni un comunista, ni un ateo. Él estaba consciente. ¿Sabe usted por qué? Porque él había tenido un bisabuelo, Noé, Cush, Cam, Nimrod. Esa es la
la genealogía. O quizá primero es Cam. Cam se me llama. Sí. Noé, Cam, Cush, Nimrod. Hijo, padre, abuelo, bisabuelo. Bisabuelo. O sea, este último personaje del cual estamos hablando había sido nieto del profeta Noé. Usted piensa que Nimrod, alguien debe haber dicho, oye, Nimrod, esa teoría del diluvio, olvídate, son cosas que realmente es una fantasía. No, él sabía. Porque su abuelo, su bisabuelo, había sido al que le había tocado pasar por encima del juicio de Dios. Entonces, si había algo de lo cual Nimrod estaba convencido de lo que dice el profeta, después del diluvio, él estaba consciente que había un Dios que juzgaría a los malos. Pues ellos acababan de salir del diluvio. Y él sabía que fue el pecado lo que causó que Dios destruyera al mundo. Este predicador, este líder, él sabía, estaba consciente que era el pecado aquel que había causado que Dios destruyera al mundo. Por tanto, sabiendo que el pecado otra vez haría a Dios hacer la misma cosa, ¿acaso él creía que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Acaso él creía que dice la Biblia, porque yo Jehová no me mudo, no cambio? Claro que lo creía. Él pensó y dijo, sí, ante la circunstancia del pecado, Dios actuó de una manera allá. Cuando esa misma circunstancia se vuelva a presentar acá, siendo que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no va a cambiar. Y él estaba creyendo una verdad. Eso que él estaba creyendo no era una fantasía, era una verdad. Por tanto, sabiendo que el pecado otra vez haría a Dios hacer la misma cosa, él trató de lograr algo construyendo una torre para que los hombres pudieran subir al cielo si se ponía mal aquí en la tierra y vivir en el cielo, y luego regresar a la tierra y pecar, y luego regresar al cielo otra vez. Hermano, esta religión es muy cómoda, ¿no cree usted? Si la cosa, el asunto del pecado se pone grave aquí en la tierra, Dios está a punto de enviar su ira. Hermanos, tenemos una vía de escape. ¿Cuál es esa vía? Es una torre. Mientras Dios está destruyendo a los demás, nosotros estamos en el cielo disfrutando del cielo. Cuando las cosas aquí en la tierra se apacigüen, bajamos corriendo otra vez, continuamos con nuestra misma rutina. Si el pecado se agrava otra vez aquí en la tierra, subimos corriendo. Era un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hermano, ese tipo de evangelio a cualquier persona le sonaría atractivo. ¿O no? Porque esa es la naturaleza del hombre. Vivir como quiera vivir y al mismo tiempo tener la expectativa de ir al cielo y luego bajar. Y mire, estas cosas, yo cuando las sale digo, bueno, ¿cómo un profeta pudo tener esa visión? Yo nunca me hubiera imaginado esas cosas. Así es. Pero un profeta tuvo la visión para decirnos cuál era el propósito de este fundador, de esta religión que no contenía expiación en ella. Amén. ¿O la contenía? Claro que no. Ahora, dice, miren, esa ha sido la idea, estoy leyendo el mismo sermón, esa ha sido la idea del hombre por toda la trayectoria. Tratando de pecar en la tierra y estar en el cielo al mismo tiempo. Ustedes no lo pueden hacer. Ustedes no lo pueden hacer. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que Nimrod, con su gran mente genial, él trató de lograr eso. Yo una vez hablando de estas cosas, usted sabe cómo es que hay yo no sé cómo le llaman, hay algo para medir el IQ que llaman el cociente intelectual de la persona. Hay personas que llegan a 150, hay personas, coeficiente intelectual, hay personas que llegan a 180. Si hubiéramos medido a Nimrod, quizá rebasaría los 200, hermano.
Sí, amén. Ahora, por eso el profeta dice, así que lembró con su mente genial. Hermano, no se requiere una mente genial. Y todos sabemos el fin de la historia. Ni logró llegar a la gente, ni logró completar su programa, su esquema de llevar a la gente al cielo. ¿Por qué? Porque esa religión no contenía ninguna expiación en ella. No llevó a la gente a ninguna parte, sino a confusión. Por eso, bueno, tomemos otra vez. Sí, Señor. Oh, mire qué cosa. Tomamos a Adán con la religión que mismo se hizo, y después con la cobertura, la religión que Dios le hizo, que era una religión que sí contenía expiación en ella. Amén. Vemos acá haciéndose el mismo una religión que no contenía expiación en ella, y a ver, con una religión, usted dice eso era claro, que contenía expiación en ella, que era a través del Cordero. Por eso mire, cuando Adán, o cuando Noé, mejor dicho, aceptó el programa provisto por Dios, la primera cosa que él hizo al salir del arca, después de ver aquel panorama tan terrible, fue que mató un animal e hizo un holocausto con él. Eso es lo que dice la Biblia, fue lo primero. La religión del rock no contenía ninguno de esos elementos, solamente era una. Ahora usted sabe, muchas veces la gente, bajo una unción que cae sobre ellos, bajo alguna clase de inspiración, son capaces de hacer muchas cosas, pero eso no garantiza, escuchen, eso no garantiza que vayan a tener un final exitoso. Así es. Yo me asombro todavía, y yo creo que Dios es otro más que yo, porque yo soy un humano. A mí hay muchas cosas que me asombran. Dios es Dios. Yo nunca voy a tratar, usted sabe, de querer impresionar a Dios. No, porque Él es Dios. ¿Cómo es que Dios pudo recorrer la cortina y ver que el hombre era uno? Ellos eran uno bajo un motivo incorrecto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si dentro de su religión, si dentro de su movimiento hubieran incluido la vía provista por Dios, hubieran sido exitosos. Pero Él les prometió llegar al cielo de cualquier otra manera. Ahora, traigámoslo ya a nosotros, porque está bien hablar de ellos. Hoy en día, cualquier religión que no incluya la sangre de Jesucristo que regenera y salva a la persona es una religión falsa, que no tiene expiación en ella. ¿Qué es lo que le enseña la Iglesia Católica? Ellos ni por equivocación mencionan la sangre de Cristo. ¿Para qué? No la necesitan. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus ritos a María, sus rezos, sus veladoras, su irse de rodillas, su caminar, y usted lo va a ver en unos días por la autopista como a la villa. ¿Para qué necesitan otra cosa? Nunca lo mencionan. ¿Por qué? Porque es una religión sin expiación. Es una gran verdad. Por eso, que esa línea de la sangre, con razón, mire, y eso no comenzó ni siquiera en Génesis. Eso viene desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mire, hermano, esa religión que contenía, por eso dijo el profeta, esa religión es tan antigua, no es nueva, es tan antigua como es tan antiguo el mundo. Aquellos hijos de Dios, que yo confío que usted y yo estábamos representados allí, nos estábamos regocijando. No bajo un fuego pintado, nos estábamos regocijando porque estábamos viendo algo real, que el Cordero de Dios estaba siendo inmolado, que era una religión que contenía una expiación en ella. Ahora, dice el profeta aquí mismo en insignia, ahora en el párrafo 66, dice: los hombres todavía están tratando de hacer eso, tratando de hacer una religión sin una expiación en ella. Adán se hizo una cobertura de hojas de higuera sin derramamiento de sangre para su cobertura. Entonces, ¿cuál era la cobertura?
el derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre para su cobertura, y Dios la rehusó. Y él la rehusó en ese entonces y siempre la rehusará. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esto es serio. Si usted elimina la sangre de Jesucristo, ¿cómo puede tener remisión de pecados? ¿Qué otra cosa significa? En el mensaje de la superseñal, predicó 30:61, párrafo 18. Él nunca quiere tomar la vía de Dios al respecto. Él mismo quiere alcanzar algo. Adán tenía una super religión. Super religión. Él tenía una religión que se hizo tratando de tener una super religión sin una expiación por el pecado. El hombre tiene la misma cosa intentando hacerlo hoy en día. Tener una religión sin una expiación, más bien tener una religión sin una expiación, usted tiene que tener una expiación. Amén. Y cuando la expiación le toca, usted es limpio del pecado y la incredulidad. Por eso esa es la única religión verdadera. No. Bueno, ¿cómo expía hoy la sangre de Jesucristo? Aleluya. Porque bueno, nosotros ya sabemos que la única religión verdadera es aquella que incluye una expiación en ella. Amén. Ya lo vimos a través de 3 ejemplos, que cuando el hombre quiso hacer las cosas a su propia manera, por un tiempo le funcionó, pero después se encontró con una realidad. ¿Cuál fue la realidad con la cual Adán se encontró? Fue con Dios mismo. Cuando el Señor le dijo a Adán, eso que tú acabas de fabricar no te va a servir, es más, no te sirve, y más te vale que te deshagas de ello si es que tú realmente quieres llegar a alguna parte. ¿Qué tal si Adán hubiera dicho, Señor, yo estoy bien con mi religión, así está todo perfectamente bien, yo me quedo con mis hojas de higuera, mi religión hecha de credos, todo está bien? ¿Qué hubiera sucedido? Ahí termina la historia. Por eso, mire, yo creo, porque eso es lo que yo encontré en el mensaje, que ciertamente la paga del pecado es la muerte. Adán pagó en su cuerpo, pero su alma, debido a que él aceptó una religión que contenía expiación en ella, su alma fue salva. Usted dice, ¿con aquello? Sí, Señor. Fue lo mismo que les garantizó la salvación a los hijos de Job. ¿Qué no dice la Biblia? Que Job ofrecía sacrificio por ellos a diario. Quizá ellos han pecado. Y mire una cosa, otra yo leí ese Señor. Pero no solamente dijo, quizá ellos habrán pecado. Dijo, quizá ellos habían blasfemado. ¿Así dice la Biblia? Yo digo, bueno, ¿cómo? Si hoy en día el pecado y blasfemia no es perdonado, ellos estaban bajo otro pacto. Por eso Jesús dijo hasta su día, ustedes ahorita blasfemen en contra del Hijo del Hombre, ¿y qué? Les será perdonado. ¿Lo dijo Jesús? En su día. Pero cuando el Espíritu Santo venga a partir del día de Pentecostés, dicen una cosa en contra de él y no les va a ser perdonado ni aquí ni más adelante. Miren, por eso yo entiendo la gran carga y el gran pesar que Pablo siempre tuvo en su corazón. Un día hablamos aquí y en alguna otra parte sobre el tema secuelas. ¿Cómo es que Pablo llevaba secuelas físicas? Pero también llevaba secuelas en su espíritu. Y él dijo, yo ni siquiera soy digno de ser llamado un apóstol. Hermano, si el profeta de Dios dijo que Pablo, solo Pablo, el ministerio de él era mayor que de los otros 11 juntos, con eso termina la historia. Pero ¿cómo Pablo podía decir eso? Y él siempre se remitía, es que yo perseguía a la iglesia. Y en el libro de los Hechos dijo, yo los perseguía, los metí en cárceles y los obligué a ¿qué? Blasfemar.
Imagínese Pablo con esa carga de conciencia en él. Él sabía que había sido perdonado, pero con todo y eso no se iba de Pablo. Por eso él dijo a Timoteo, le dijo: palabra digna y fiel de ser recibida es esta, que Cristo murió para salvar a los pecadores, siendo yo el primero. No dijo que él había sido allá, dijo siendo yo, porque él todavía se consideraba de esa manera. Pero miren, entonces hay una religión que contiene expiación. Ahora, y esa religión no es para que, porque es capaz de que esta es la denominación, cada uno de ellos ya puso sus derechos reservados. ¿Usted sabe lo que es eso, no? Cuando alguien escribe una canción o un libro, lo que sea, le pone derechos reservados y nadie lo puede piratear porque es de su propiedad. Hay religión que ya le pusieron derechos reservados a Dios y que dicen nosotros y no más nosotros, como si Dios se sujetara al monopolio de un hombre. Pero es el que nadie le engañe con eso. Que nadie diga: es que nuestra iglesia, es que nuestra religión, nosotros tenemos la verdad, somos la iglesia verdadera. Por eso, como digo, se llama la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Todo lo relacionan con Dios, cuando a lo mejor Dios se deslinda de cada uno de esos movimientos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque le quieren dar a la gente una falsa esperanza, una religión que no contiene expiación en ella. Pero vamos a ver qué es la expiación. Miren, mire lo que el profeta dice. Mire esta clase. Esto aquí me dio un programa y ya tiene como un seguro. Dice el profeta: ¿cómo expiaba la sangre de Cristo? Ya estoy terminando. En el año de julio, el párrafo 102 al 105 dice: o lo que necesitamos en esta noche, amigos, es uno de los servicios chapados a la antigua que solemos tener hace años, extendiéndose sobre toda la nación, en donde la gente se iba a casa, ¿a qué se iba? Y enderezaban sus hogares, sacaban lo malo fuera de sus hogares. ¿Qué es lo que hacía la gente? Se iba a sus hogares, enderezaban sus hogares, sacaban lo malo fuera de sus hogares, dejaban todas las tonterías en sus hogares. Todos los hogares andaban en mal, y ellos dejaban la vileza, dejaban el engaño, dejaban la mentira, vivían honesta y sobriamente el uno con el otro. Vivían como deberían de vivir los cristianos. Esa es la clase de religión. Y hoy, esa misma clase de religión que teníamos se ha desviado tanto de la senda antigua, se ha convertido en algo tan moldeado al grado que es casi un espectáculo de Hollywood. Ahora ustedes saben que esa es la verdad, y nosotros vamos a un lugar, montamos una banda musical y tocan música y se alborotan y se portan como que fueran cristianos. Pero vaya a ellos y crúcese con uno una vez y vea lo que recibe. ¿Lo ven? El cristianismo en longanimidad, bondad, mansedumbre, gentileza, paciencia. ¿Es correcto eso? Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Es correcto eso? El cristianismo es la vida que un hombre vive. Es una experiencia personal, no, pero algunos dicen: bueno, este hombre, yo sé que él hace esto, yo sé que él ora por los enfermos y ellos sanan. Eso no quiere decir que él sea cristiano. La fe hará cualquier cosa, si tan solo ustedes llegaran a un cierto lugar como cristianos. Entonces, sí existe una verdadera religión, y es aquella que incluye la expiación verdadera, la expiación de la sangre del Señor Jesucristo de acuerdo a la revelación de la ley.
Estamos en una religión nueva. Y si está antiguo con el mundo, cuando fue producida por medio de la expiación del Cordero en la mente de Dios. Por eso, si alguien le pregunta, ¿usted tiene una religión? Desde luego que tenemos una religión. Hoy en día, casi cualquier persona tiene una religión. Pero el asunto es en qué religión está. En la que no contiene expiación, que solamente es una forma, donde la gente va como un ritual, va y regresa, viene y etcétera, etcétera. O es una religión que incluye la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, termino solamente leyendo los dos extractos. En Hebreos capítulo 3, este extracto está tan hermoso. Dice: ahora Pablo estaba diciendo a su audiencia hebrea. Ahora ellos no tenían grabadoras como las tenemos hoy, pero ellos tenían escribas que estaban sentados aquí escribiendo a medida que Pablo lo estaba predicando. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros lo estamos grabando en grabadoras y estas cintas van por todo el mundo, ven, para mostrar que ella es la verdad. Nuestra religión no es en vano, es absolutamente Cristo resucitado. Ahora, hoy en día hay gente que razona y dice: ¿cómo me puedes tú mostrar que Cristo resucitó? ¿Cómo puede usted demostrarle a la gente que Cristo resucitó? ¿Cómo puedo yo hacer? La única evidencia que existe de que Jesucristo haya resucitado es que viva en nuestro corazón. De otra manera, estaremos diciendo lo que escuchamos que el predicador dijo aquí, lo que leímos que la Biblia dice aquí, lo que leímos que el mensaje dice, y la Biblia y el mensaje son la verdad. Como dijo el profeta, ya lo he repetido tantas veces: si yo fuera a un lugar donde están los apostadores ahí, que hay con sus naipes, y yo les preguntara: ¿qué piensan ustedes que es Jesucristo? Ellos dirían: pues es el Hijo de Dios. Bueno, ¿cómo lo saben? Uno de ellos diría: es que mi mamá lo dijo. Dijo su mamá, tiene la razón, pero ¿qué de usted? Pero dijo él: si yo voy con un miembro de la iglesia y le pregunto: ¿qué piensa usted que es Jesucristo? Pues es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque el predicador lo dijo. Dijo: bueno, el predicador tiene la razón, pero ¿qué de usted? Por eso dice la Biblia que nadie puede decir que Jesús es el Cristo, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esa es la religión que nosotros anhelamos. No es una forma solamente. No solamente es venir a la iglesia, sentarnos, reírnos y regresar al siguiente servicio. Aunque ya vimos que si no lo hacemos, hay gente que va delante de nosotros de todas maneras. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Ahora, ¿cómo usted es parte de esa religión? En esa religión usted escuche, y esto es importante: usted no se une. Pues dice: yo me meto a la religión, y qué bueno que lo haya hecho. Pero usted no se une a esta religión con expiación. Usted tiene que nacer dentro de ella. ¿Qué dijo Pablo? Porque por un solo espíritu somos introducidos, bautizados en esa religión. La única que contiene expiación. Hay un canto que cantan los hermanos, que está precioso, que dice: dame esa religión antigua, dame esa religión de antaño. Y luego ahí dice muchas cosas que hace esa religión. Si fue buena para Pablo, fue buena para nosotros. Si fue buena para cualquiera, tiene que ser buena para nosotros. Esa religión nada tiene que ver con organización o con denominación. Absolutamente no. Es algo en la cual nosotros entramos solamente a través del bautismo del Espíritu Santo. No hay otra tema. Ahora sí, el último extracto. El testimonio del verdadero testigo, párrafo 44. Pero amigos, nuestra religión no es en vano. ¿Es en vano? Amigos, nuestra religión no es en vano. Es el poder de Dios probada aquí abajo con la prueba del ácido de la muerte. ¿Por qué el profeta dice eso? Bueno, antes de decir esto, el profeta está hablando. Usted sabe, el hombre, como el profeta, siempre le tiene miedo a la muerte. Y hay mucha gente que ha partido de esta tierra
En esta hora que tengo yo aquí hablando, hay mucha gente que en este mundo ha partido de esta tierra llevando como única cobertura una religión que profesa. Esa religión lo va a introducir allá. Claro que no. Porque es una religión que no tiene expiación en ella. Por eso dijo el profeta, es el poder de Dios probada aquí abajo con la prueba del lazo y la muerte. Por eso cuando el profeta fue más allá de la cortina del tiempo a todas aquellas teofanías, miren, yo a veces me asombro cómo es que vez tras vez la gente trata de desacreditar lo que el profeta dijo. Y yo digo, bueno, Señor, pues yo no sé si realmente uno está a favor del mensaje o es un detractor del mensaje. Claro, esto no va a ser para que uno se meta en una lucha, usted sabe, estéril y sin nada, pero quiero decirle algo. El profeta, cuando fue más allá de la cortina del tiempo, él mismo lo dijo, que había sido una traslación. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Trasladar algo es moverlo de un lugar a otro. Él veía su cuerpo allí, pero su espíritu estaba allá. Él pudo sentir gente que lo abrazaba y le decía, mi precioso hermano. ¿Y qué me compromete a mí creer eso? ¿Qué daño me hace? Absolutamente nada. Si él vio unas teofanías, escuchen. Aleluya. Amén. Tuvieron que haber sido, y yo confío haber estado en ese grupo, la suya y la mía. No vio gente de otras edades, vio gente de su propiedad. Es la misma teofanía. Si, mire, esta es la certeza, esta es la aseguranza, es la misma teofanía que si nosotros partimos y viene la resurrección, es la misma teofanía que va a bajar del cielo a la tierra y que aquí va a recibir un cuerpo de los 16 elementos para fundirlo, y eso hará un cuerpo glorificado. Yo no entiendo la resurrección fuera de eso. Eso es lo que va a suceder. ¿Cuáles teofanías? Aquellas que vio, no otras, aquellas. Por eso, les repito, solamente hay una religión que nos va a garantizar el ir allá. Solamente hay una religión que nos va a garantizar ser parte de esa religión. Y es esa religión que contiene una expiación en ella. Por eso nosotros no estamos interesados en pertenecer a una grande denominación, a una grande organización que nos sale. ¿Para qué? ¿Qué garantía le da eso a la gente? Ninguna. La misma garantía que el miembro de Dios a sus seguidores. Absolutamente ninguna. Absolutamente no. Pero solamente hay algo que nos garantiza. Y es ser parte de esa religión que tiene el poder de expiación en ella. ¿A través de qué? A través de la sangre del Señor Jesucristo. Eso no, hermano, ninguna otra cosa nos va a garantizar nada, sino solo eso. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Señor, Padre, Amén. oh Dios, entonces si existe una verdadera religión, Señor. Si existe, Padre, y queremos ser parte de ella, Señor. Uno se puede unir a una membresía de iglesia, pero a esta religión no, Señor. Tenemos que nacer en ella, Señor Jesús. Porque si no nacemos en ella, Padre, entonces estaremos fuera, aún practicando una religión, Señor, cualquiera que sea, sin expiación en ella, Señor. Por eso nosotros no nos anima, Señor Jesús, por el hecho de ser parte de un grupo o una gran organización o denominación. Eso no nos emociona, Señor. Al contrario, Padre Celestial, sabemos que eso no tiene ningún poder redentivo en sí mismo, Señor. Por eso no podríamos confiar ni abrazar eso, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser parte de esa verdadera religión, Señor. La única que tiene poder de expiación en ella.
Padre, yo te agradezco, Señor, por esta palabra, la cual, Señor, ha sido hablada. Te ruego, mi Dios, que se quede en nuestros corazones.